Bueno, yo me autodenomino definitivamente montubio. Al inicio por rebeldía, que era parte de mi sangre. Posteriormente, cuando me tocó emigrar, lo hice ya por nostalgia, por intentar recordar mis raíces, por intentar tener una identidad propia, porque la migración es muy fuerte, muy dura. Y cuando tú emigras, eres generalmente considerado solitario, considerado que no tienes patria, que no tienes bandera, y por lo tanto yo me aferraba a mi bandera, que era la bandera de ser montubio. Y después, en los últimos años, ya por estudio, comencé a estudiar quién eran los montubios, llegaron a mis manos varios libros, y entonces me identifico por montubio por 3 razones: por nacimiento, por rebeldía y por estudios. ¿Y por qué se puede ser montubio por esos 3, no simplemente por el origen y ya? Porque el ser montubio de nacimiento es no ser un montubio empoderado, es no ser un montubio que defienda, que intente preservar y que intente conservar sus raíces. Por eso me 3 veces montubio. Perfecto. Y cuando tú vas a hablar o cuando alguien te pregunta, Leo, cuéntame un poco, ¿qué es eso de la cultura montubia? ¿Qué le puedes decir eso? Y sobre todo a alguien que ni siquiera vive dentro del contexto nuestro, que no... ¿Cómo le explicarías tú a una persona que no tiene ni idea de lo que es un montubio, ¿Qué contestaría? Bueno, primero puedo decir que montubio es una persona que tuvo la suerte o la fortuna de encontrarse con una cosmovisión diferente, con un apego profundo, no solo por el campo, por la naturaleza, por la amistad, por la solidaridad, por eso que nos identifica como montubios, por esa hospitalidad, pero también por esos rasgos que muchas veces podrían ser considerados como negativos, esos rasgos de ser una persona que entrega todo, pero que si se siente traicionado o se siente que sus emociones o sus sentimientos no son comprendidos, también es capaz de odiar o de sentirse que está rivalizando con otra persona, sentirse ofendido por el otro. ¿Los montubios están conscientes de que lo son? ¿O solamente son conscientes cuando alguien le dicen que lo son? Yo pienso que hay de los dos. Los que son conscientes y se sienten orgullosos de ello, y de los que viven la cultura, los que la mantienen, pero que no son conscientes y muchas veces hasta se sienten como que un poquito medio ofendidos cuando alguien les dice montubios. ¿Por qué esto de sentirse ofendido con ser montubio? Por el status quo, porque la sociedad ecuatoriana intentó lavarse la cara, intentó blanquearse. Entonces, durante mucho tiempo, quien era considerado, quien era respetado, cuya opinión era tomada en cuenta, era el mestizo, era el que tenía gran parte de extranjero. Entonces, al indígena, al nativo, al que reivindicaba las raíces americanas o ecuatorianas, era menospreciado y vilipendiado. Pero tú hablas de que quisieron blanquear a los montubios, pero tú eres blanco y te autodenominas montubio, ¿no es una contradicción eso? Sí, bueno, podemos decir que sí, pero ¿qué es el montubio? El montubio no es una etnia, no es un pueblo originario de América, es producto del mestizaje, es producto del mestizaje de varias culturas, de varios pueblos. Es por eso que yo digo que el montubio, en primer lugar, nació donde le dio la gana. Que hay 3 tipos de montubio: los que son montubios de abuelo y de padre montubio, los que son montubios y que sus padres nacieron en cualquier lugar, ya lo cuenta Luisa Martínez hacia la costa, en donde dice que el montubio, a pesar de que sus padres nacieron en la sierra, pero que él se enamoró de esta cultura, ama esta forma de vida y se considera montubio. Y los otros que son los montubios que nacieron donde ellos quisieron, que han venido a la cultura, se han enamorado, se disfrutan, la viven, la conservan y la mantienen, pero simplemente no nacieron en esta cultura. Entonces hay 3 tipos de montubio. Y también digo que hay unos montubios, que el montubio es un pueblo multicolor, porque somos cobrizos, somos un poquito más morenos, somos más trigueños, somos también una mezcla del pueblo negro. No nos olvidemos que Manabí, en sus inicios, fue parte de lo que se llama la República de los Zambos,
con Alonso de Illescas como líder, que gobernó gran parte de Esmeraldas y la zona norte de Manabí. Cuando tú hablas con tus hijos, con tus nietos, con las próximas generaciones, ¿qué les transmites acerca de los montubios? ¿Qué le compartes a ellos o simplemente dejas que todo fluya naturalmente? Producto de la emigración y de este salir de mi tierra, mis hijos son una mezcla de varias culturas. Tengo 5 hijos, mis 2 hijos son con una madre serrana, que a pesar de que ellos viven en la sierra, también no comparten la cultura montubia, no se identifican como montubio, pero respetan y admiran mucho mi cultura. Y 3 de mis últimos hijos que son con una mujer negra. Y entonces mis hijos son negros también, porque la raza negra prevalece mucho más que la blanca en este caso, pero ellos sí se identifican como montubio a pesar de ser piel negra. ¿Cómo se está reconociendo el gobierno o el Estado? ¿Cómo se reconoce a los montubios? Forman parte de los pueblos y nacionalidades, pero tú dices que no somos parte de una etnia. ¿Qué son realmente entonces los montubios aquí en Manabí o en todo el Ecuador? Los montubios podemos decirlo como un pueblo que tiene cultura propia, que él tiene, si bien no tiene lengua propia, pero sí tiene dialecto propio. No nos olvidemos que en América, en Ecuador y en Manabí, todavía nosotros los montubios mantenemos una especie del español antiguo, varias palabras también de nuestros aborígenes, que nos dan esa connotación de un dialecto propio y que muchas veces somos criticados y vilipendiados por la academia o por las personas que consideran mestizo. Por ejemplo, la palabra aiga, la palabra guaita, la palabra aquietate, asúntate, que todavía son parte de nuestra cultura, nuestro vocablo, y que a pesar de que haber estudiado durante mucho tiempo, sigo estudiando y haber alcanzado los más altos índices en la academia, sigo pronunciando la palabra aiga, porque la palabra aya me suena a mi oído. ¿Qué podemos aprender nosotros, los que no somos montubios, del pueblo montubio? Bueno, ¿qué podemos aprender? Primero, la solidaridad. Tú no puedes llegar a una casa de montubio, sino lo primero que encuentras es solidaridad, la fraternidad, la amistad, ese amor por la naturaleza, el amor por la justicia, el amor por la libertad. No nos olvidemos que el Ecuador le debe parte de su estado laico, de su estado liberal, a las huestes montubias, que fue donde se empezó a construir como pueblo, porque a raíz de la revolución liberal es donde el pueblo montubio comienza a tener identidad, donde comienza a tener protagonismo, y básicamente como una forma de contestataria ante las fuerzas oligárquicas que quisieron vilipendiar a las huestes liberales, llamándoles indias o montubias. ¿Con esto me estás diciendo de que entonces el pueblo montubio también tiene conciencia política? Lógicamente, claro que sí. El pueblo montubio tiene una conciencia política como todo pueblo que defiende sus raíces y que defiende sus intereses económicos y sociales. Lógicamente, no puede ser de otra manera. ¿Cuál es la conciencia política de un montubio entonces? Bueno, no podemos decir que existe una uniformidad. Existen montubios de izquierda, existen montubios de derecha y existen montubios de centro, si hablamos políticamente. Pero generalmente el montubio es muy apasionado con sus políticas, y eso también ha ocasionado que en momentos de divida al pueblo, que la cuestión política, por apasionamiento o por ser muy seguidores de esta tendencia, generalmente también los divida entre de izquierda y de derecha, y exista también una especie de división que afecte no solamente en lo político, sino también en lo cultural. ¿Esto quiere decir entonces que el pueblo montubio no es unido? Bueno, lo que quisiéramos es que todo pueblo fuera uniforme, pero ¿qué pueblo lo es, no? Ni siquiera los judíos, que consideramos que Israel es un pueblo uniforme, existen de izquierda y de derecha, conservadores y también democráticos.